¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo sería si al entrar a un museo, de repente las obras de arte nos hablaran en un idioma secreto? Un idioma que no entendemos. Es como si ocultaran algo. Pues hoy vamos a descifrar ese código, ese lenguaje secreto, el de la geometría en el arte. Interesante. Vamos a sumergirnos en profundización en la simbología de las formas geométricas en el dibujo y la pintura, para descubrir cómo artistas a lo largo de la historia de todas las épocas han usado formas básicas. Formas básicas. Sí, para comunicar ideas, para transmitir emociones y hasta para reflejar creencias culturales. Es increíble cómo algo tan simple como un círculo, un triángulo, puede tener un impacto tan profundo en cómo percibimos una obra. Totalmente. Por ejemplo, el círculo. Sí. Desde la antigüedad se le asocia con la eternidad, la unidad, la perfección. Y justo eso es lo que me parece tan interesante del texto, ¿no? Sí. Cómo ilustra, por ejemplo, el círculo en el Renacimiento como símbolo de lo divino, de lo divino. Pero después, en el arte abstracto, artistas como Kandinsky lo usan para expresar la espiritualidad. O Exactamente. sea, un mismo símbolo con diferentes capas de significado. Claro, y eso es porque las formas geométricas abstractas conectan con algo muy profundo en nosotros, en nuestra psique. El círculo, por ejemplo, al no tener ni principio ni fin, nos habla de esa infinitud del cosmos. De los ciclos de la vida. Exacto. Pero no solo el círculo. El triángulo, por ejemplo, representa la estabilidad, el equilibrio, la trinidad. Todo en una simple figura de 3 lados. Así es. Es que es increíble. Bien. Y hablando del triángulo, su orientación también influye en el significado. Por supuesto, un triángulo apuntando hacia arriba puede simbolizar la ascensión, lo espiritual. Pero hacia abajo puede representar lo terrenal, lo material. Es como si el triángulo, dependiendo de su dirección, nos indicara un camino. Una dirección. Y si hablamos de dirección, no podemos olvidar cómo el triángulo también se usa en la composición para guiar la mirada del espectador. Claro, para crear balance, para dirigir la atención. Y lo mismo ocurre con otras figuras, ¿no? Piensan en el cuadrado y el rectángulo. Estas figuras, por su solidez, transmiten seguridad, estabilidad, lo terrenal. Ahí está el ejemplo de la arquitectura. Los edificios, las estructuras, utilizan el cuadrado y el rectángulo para proyectar esa sensación de orden. De funcionalidad. Y ya que mencionamos el orden, no podemos dejar de hablar de Piet Mondrian Mondrian, y su búsqueda de la armonía universal. a través de la geometría. Exactamente. Mondrian, con su movimiento de Steel, buscaba expresar un orden universal a través de la línea recta, los ángulos rectos, los colores primarios. Era como un reflejo, ¿no? El deseo de orden, de armonía después de la Primera Guerra Mundial. Un periodo de gran caos y destrucción. Es como si a través de la geometría Mondrian intentara reconstruir ese mundo fracturado. Y bueno, si hablamos de movimientos artísticos que usan la geometría, el cubismo y el constructivismo también merecen ser mencionados. Sin duda. El cubismo, con su fragmentación de la realidad en figuras geométricas, nos obliga a ver el mundo desde múltiples perspectivas. Picasso, Braque. Exactamente. Desafiaron la representación tradicional del espacio, ¿no? Rompiendo con la idea de una perspectiva única, fija. Es como una invitación a cuestionar nuestra propia percepción, aceptar que no hay una sola verdad, sino múltiples interpretaciones. ¿Y qué me dices del constructivismo? El constructivismo surge en Rusia, en el contexto de la revolución, y usaba la geometría para crear un arte funcional que sirviera a la sociedad y reflejara los avances de la era industrial. Obras como las de Tatlin o Rodchenko, ¿no? Claro, estructuras abstractas, a menudo con materiales industriales. Celebrando la máquina, la tecnología, el progreso. Exacto. Un arte que no solo buscaba ser bello, sino también útil, comprometido con su tiempo. Ahora bien, no todas las formas geométricas tienen una connotación tan, digamos, terrenal. Claro. El pentágono, el pentagrama, por ejemplo, se asocian con lo místico, lo mágico. ¿No? Efectivamente, estas figuras están cargadas de simbolismo, ¿no? Desde la representación del ser humano con sus 5 extremidades, hasta su uso como amuletos de protección. En algunas culturas. Su significado ha evolucionado a lo largo de la historia. El texto menciona, por ejemplo, cómo en el arte medieval se usaban en contextos religiosos, místicos, mientras que en el arte contemporáneo se exploran a través de la identidad humana. Interesante. Es que es fascinante cómo una forma puede tener tantas interpretaciones. Absolutamente. Y hablando de formas, el hexágono también tiene un significado especial.
Lo vemos en la naturaleza, en los panales de abejas, por ejemplo. Ahí está. Se asocia con la armonía, la eficiencia, la conexión con la naturaleza. Y su uso en el arte islámico es un ejemplo perfecto, ¿no? Sí. Esos patrones geométricos complejos que vemos en la arquitectura, en el diseño, utilizan el hexágono como elemento clave para crear esa sensación de belleza y orden divino. Es increíble cómo la geometría puede conectar lo terrenal con lo espiritual. Y hablando de conexiones, adentrémonos ahora en el mundo de la geometría sagrada. La geometría sagrada, ese misterio que ha cautivado a artistas, a matemáticos, a filósofos durante siglos. La búsqueda de patrones, Proporciones matemáticas. que se encuentran en la naturaleza. Y en el cosmos. Y su aplicación en el arte, en la arquitectura. Y en el corazón de la geometría sagrada encontramos la famosa sección áurea o proporción áurea. La proporción áurea. Esa relación matemática que, insisto, se encuentra en la naturaleza y que es tan agradable a la vista. A ver, ¿podrías explicarnos un poco más sobre ella? Claro. La sección áurea es una proporción matemática que se aproxima a 1.618. Ajá. Y la encontramos en la disposición de los pétalos de una flor, en la espiral de una concha marina. En las proporciones del cuerpo humano. Exacto. Y desde la antigüedad se la ha considerado un canon de belleza, De armonía. de armonía, Y los artistas la han utilizado para crear obras maestras. por supuesto. El texto menciona a Leonardo da Vinci, su uso de la proporción áurea en la Mona Lisa, El hombre de Vitruvio. para lograr esas proporciones perfectas que tanto admiramos. Da Vinci estaba fascinado por la conexión entre la matemática, la geometría y la naturaleza. Claro. Para él, la sección áurea era la clave para comprender la belleza y el orden del universo. Y no solo Da Vinci, muchos otros artistas la han utilizado para crear composiciones equilibradas y armoniosas. Es como si esa sección áurea fuera una guía invisible que nos ayuda a percibir la belleza de una forma más profunda. Y hablando de formas que nos conectan con lo espiritual, no podemos olvidar a los mandalas. Los mandalas, originarios de las tradiciones budista e hindú, son representaciones geométricas del universo, Usan formas geométricas concéntricas. para fomentar la meditación y la introspección. El texto menciona que cada círculo, cada línea, nos guía hacia nuestro interior. Exactamente. La creación y contemplación de mandalas se considera una práctica espiritual que nos ayuda a conectar con nuestro centro, con la esencia de nuestro ser. Es que es increíble cómo la geometría puede tener un impacto tan profundo en nuestra mente y en nuestro espíritu. Sin duda. Y hablando de impacto, el texto también explora la psicología de las formas geométricas y cómo éstas pueden evocar respuestas emocionales. Es un campo fascinante. ¿Verdad? Nuestro cerebro está programado para reaccionar a las formas geométricas de maneras específicas. Por ejemplo. Los círculos suelen evocar una sensación de seguridad, de unidad, de comunidad. Claro, eso explica por qué muchos logos de redes sociales usan círculos, ¿no? Exacto. Quieren transmitir esa idea de conexión, de pertenencia a un grupo. Mientras que los triángulos, con sus ángulos agudos, pueden generar alerta, dinamismo e incluso un cierto grado de agresividad. Lo que los convierte en una herramienta poderosa para marcas que quieren proyectar una imagen de innovación, de liderazgo. De vanguardia. Es como si las formas geométricas hablaran un lenguaje subliminal, ¿no? En cierto modo, sí. Y los cuadrados, con su estabilidad, con su solidez, transmiten confianza, seguridad, orden. Piensa en la arquitectura clásica, Con sus columnas y estructuras cuadradas. que evocan un sentido de permanencia y solidez. Es realmente interesante ver cómo estas formas geométricas básicas tienen un impacto tan poderoso en nuestra percepción. ¿Y qué me dices del uso de la geometría en diferentes técnicas artísticas? Ajá. El texto menciona la perspectiva lineal, El puntillismo. dos técnicas que revolucionaron el mundo del arte en su momento. Cada una a su manera. La perspectiva lineal, con su uso de líneas convergentes para crear la ilusión de profundidad. Cambia la forma en que se representaba el espacio en el arte. Imagínate el impacto que tuvo en el Renacimiento. Antes de la perspectiva lineal, las representaciones del espacio eran planas, sin profundidad. La perspectiva lineal permitió a los artistas crear escenas realistas con una sensación de tridimensionalidad que nunca antes se había visto. Es como si hubieran abierto una ventana a un nuevo mundo. Exactamente. ¿Y qué hay del puntillismo? Con su técnica de utilizar pequeños puntos de colores para formar imágenes. El puntillismo, desarrollado por artistas como Seurat y Signac, es un juego de luz y percepción. Al utilizar puntos en lugar de pinceladas, logran crear una vibración óptica que da a las obras una luminosidad única.
Es como si la imagen se construyera ante nuestros ojos a medida que nos acercamos o alejamos del cuadro. Es fascinante. El puntillismo nos recuerda que la realidad, al igual que una imagen, está compuesta de pequeñas partes que se unen para formar un todo. Exactamente. Y hablando de unir partes para formar un todo, ¿cómo ha impactado la geometría en el arte contemporáneo? El texto nos habla del arte digital, del arte generativo, donde los algoritmos se utilizan para crear formas geométricas. Fascinantes. La tecnología ha abierto un nuevo universo de posibilidades para la creación artística. El arte digital y generativo nos permite explorar la relación entre arte, matemáticas y tecnología de una forma que antes era impensable. Y las instalaciones artísticas. Espacios geométricos inmersivos que nos envuelven y nos hacen cuestionar nuestra propia percepción del espacio. Artistas como Yayoi Kusama, con sus infinitos puntos y repeticiones, explorando el infinito y la autoobliteración. Y Olafur Eliasson, con sus juegos de luz y estructuras geométricas, manipulando nuestra percepción del espacio. Nos invitan a experimentar el arte de una forma totalmente nueva. Sin duda. Es como si la geometría se hubiera liberado de los límites del lienzo y hubiera tomado vida propia. Y lo más fascinante es que esto es solo el comienzo. A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de la geometría en el arte se expanden aún más. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Quizás veamos esculturas geométricas flotantes o pinturas que se transforman ante nuestros ojos gracias a algoritmos complejos. Las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que el arte, y en particular la geometría en el arte, sea tan apasionante. Siempre hay algo nuevo por descubrir, por explorar, por crear. Un viaje sin fin a través del lenguaje universal de la geometría. Exacto. Y si pensamos en cómo la geometría conecta con culturas de todo el mundo, el texto nos lleva a un viaje fascinante a través del arte precolombino. Y aborigen australiano. Dos culturas tan diferentes pero unidas por ese lenguaje universal de la geometría. Es impresionante, ¿no? El arte precolombino con sus deidades, las fuerzas naturales, los conceptos cosmológicos, todo representado a través de formas geométricas. Es que las culturas precolombinas usaban las formas geométricas no solo como decoración, sino como sistema de comunicación para transmitir sus creencias, sus conocimientos. Cada forma como una palabra, un símbolo cargado de significado. Exactamente. Es como si estuviéramos descifrando un antiguo jeroglífico. Sí. Y en el arte aborigen australiano, los puntos, las líneas se convierten en narradores de historias, en mapas de territorios, eventos. Los aborígenes australianos tienen una conexión profunda con la tierra, con sus historias ancestrales, y eso se refleja en su arte. Claro. Cada punto, cada línea, cada forma geométrica tiene un significado específico en la narración de sus dream times o tiempo de sueño. Fascinante cómo el arte puede ser un puente entre pasado, el presente y la espiritualidad. Y hablando de conexiones espirituales, ¿qué me dices de la geometría sagrada y su presencia en el arte a lo largo de la historia? La geometría sagrada es un campo fascinante que explora la presencia de patrones, de proporciones matemáticas en la naturaleza, en el cosmos. Muchos artistas han incorporado estos principios en sus obras, buscando esa conexión con lo divino, con lo universal. Exacto. El texto menciona la sección áurea, esa proporción matemática que se encuentra en la naturaleza, que ha sido considerada un canon de belleza, de armonía, desde la antigüedad. La sección áurea, también conocida como la proporción divina, se ha utilizado en el arte, la arquitectura, el diseño, para crear composiciones equilibradas y estéticamente agradables. Y no solo en el arte occidental. La geometría sagrada se encuentra en diversas culturas alrededor del mundo. Claro. Desde los mandalas budistas e hindúes. Hasta los patrones geométricos en el arte islámico. Es una muestra de que la búsqueda de la armonía, del orden, a través de la geometría, es algo innato al ser humano. Independientemente de su cultura o época. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la influencia de la geometría en nuestra percepción, el texto nos introduce al concepto de la psicología de las formas. Un tema que me intriga bastante, ¿cómo es que las diferentes formas geométricas pueden evocar respuestas emocionales psicológicas en las personas? Es un campo fascinante que se aplican en el diseño, la publicidad e incluso la arquitectura. Nuestro cerebro está programado para reaccionar a las formas geométricas de maneras específicas. Por ejemplo. Los círculos suelen asociarse con la seguridad, la unidad, la comunidad. Claro, como los logos de las redes sociales. Que a menudo utilizan círculos para transmitir esa sensación de conexión, de inclusión, mientras que los triángulos con sus ángulos agudos pueden transmitir dinamismo, energía e incluso cierta tensión, agresividad. Por eso se utilizan a menudo en logos de marcas que quieren proyectar una imagen de innovación, de liderazgo, de vanguardia. Justamente. Y los cuadrados, con su estabilidad, su solidez, transmiten confianza, seguridad, orden. Como la arquitectura clásica, con sus columnas y estructuras cuadradas. Que evocan un sentido de permanencia, de solidez.
Precisamente es como si las formas geométricas hablaran un lenguaje silencioso que nuestro subconsciente interpreta. Interesante. Y esta comprensión de la psicología de las formas es esencial para los artistas, para los diseñadores. Sin duda, al comprender cómo las diferentes formas geométricas impactan en nuestra percepción, los artistas pueden utilizarlas de manera estratégica para transmitir mensajes, para evocar emociones en el espectador. No se trata solo de manipulación, sino de utilizar el lenguaje visual de las formas para crear una experiencia estética más profunda, más significativa. Claro que sí. Y hablando de experiencias estéticas, el texto también explora la presencia de la geometría en diferentes movimientos artísticos a lo largo de la historia. Un recorrido por la historia del arte a través del lente de la geometría. Me encanta la idea. ¿Qué movimientos se destacan en este recorrido? Desde el arte antiguo hasta el arte contemporáneo, la geometría ha sido una fuente de inspiración, de experimentación para los artistas. El texto menciona el cubismo, un movimiento que revolucionó la representación del espacio al fragmentar los objetos en formas geométricas. Y mostrar múltiples perspectivas a la vez. Exacto. Los cubistas como Picasso y Braque desafiaron la idea de una perspectiva única, fija, invitando al espectador a reconstruir la imagen en su mente a partir de esos fragmentos geométricos. Es como un rompecabezas visual que nos invita a participar activamente en la obra. Me gusta esa analogía. Y el constructivismo, con su enfoque en la funcionalidad, en la abstracción geométrica. Un movimiento que buscaba crear un arte útil para la sociedad, que reflejara los avances tecnológicos de la época. Sus estructuras geométricas abstractas, a menudo creadas con materiales industriales, celebraban la máquina, la tecnología, el progreso. Y no podemos olvidar el movimiento de Steele, con su búsqueda de la armonía universal a través de la simplicidad geométrica. Los artistas de Steele, como Mondrian, utilizaban líneas rectas, ángulos rectos, colores primarios, para crear composiciones abstractas que evocaban un sentido de orden, de equilibrio, de pureza. Un arte que buscaba trascender las diferencias culturales y expresar la esencia de la realidad. Exactamente. Y la exploración de la geometría en el arte continúa hasta nuestros días. Eso me emociona. ¿Cómo se está manifestando la geometría en el arte contemporáneo? El texto menciona el arte digital, el arte generativo, donde los artistas utilizan algoritmos, software, para crear formas geométricas complejas e impredecibles. El arte digital y generativo nos permite explorar las posibilidades infinitas de la geometría, creando obras que desafían nuestra percepción. Y nos invitan a reflexionar sobre la relación entre el arte, la tecnología, la matemática. Exactamente. Y no podemos olvidar las instalaciones artísticas contemporáneas, donde la geometría se utiliza para crear espacios inmersivos que juegan con la luz, el espacio, la percepción. Artistas como Yayoi Kusama y Olafur Eliassons utilizan la geometría para crear experiencias sensoriales únicas que nos transportan a otros mundos. La geometría del arte contemporáneo sigue evolucionando, explorando nuevas posibilidades, desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre lo que el arte puede ser. Un viaje sin fin de descubrimiento y experimentación. Así es. Ha sido increíble este viaje, ¿verdad? Descubriendo ese lenguaje universal que conecta culturas, emociones, hasta conceptos abstractos. La geometría en su esencia es un lenguaje de patrones, de relaciones, de orden. Y estos patrones resuenan en nosotros a un nivel muy profundo, ya sea que los veamos en la naturaleza, en una obra de arte o en una construcción arquitectónica. Es cierto. Y a pesar de su aparente simplicidad, puede dar lugar a una complejidad infinita. Piensa en los fractales, por ejemplo. Esas formas geométricas que se repiten a sí mismas en diferentes escalas, creando patrones infinitamente complejos. A partir de reglas simples. Exactamente. Es como si la geometría fuera un espejo del universo mismo, donde la complejidad emerge de la simplicidad. Qué interesante. Y no olvidemos que la geometría no solo es un elemento visual, sino también una herramienta. Para la creación artística. Exacto. A lo largo de la historia, los artistas la han utilizado como base para la composición, la perspectiva, la proporción. Para crear efectos visuales sorprendentes. El texto menciona la perspectiva lineal, una técnica que revolucionó la representación del espacio en el arte. creando la ilusión de profundidad. Exacto. La perspectiva lineal, desarrollada durante el Renacimiento, permitió a los artistas crear escenas realistas que parecían extenderse más allá del plano del lienzo. Un antes y un después en la historia del arte. Como si hubieran abierto una ventana a un nuevo mundo. Y también está el puntillismo, ¿no? Con su técnica de utilizar pequeños puntos de colores para formar imágenes. El puntillismo, desarrollado por artistas como Seurat y Signac, es un ejemplo fascinante de cómo la geometría, en este caso la disposición de puntos, puede crear efectos visuales sorprendentes. Al observar una pintura puntillista de cerca, vemos solo puntos, pero al alejarnos, la imagen se forma ante nuestros ojos. Es un juego de luz, de percepción, de geometría, que nos recuerda que la realidad
al igual que una imagen, está compuesta de pequeñas partes. Que se unen para formar un todo. Y hablando de unir partes para formar un todo, ¿cómo ha impactado la geometría en el arte contemporáneo? El arte contemporáneo ha llevado la experimentación con la geometría a nuevas dimensiones. ¿En qué sentido? La tecnología, la luz, el espacio se utilizan para crear obras que desafían nuestra percepción y nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. El texto menciona instalaciones artísticas inmersivas, Nos envuelven en un mundo de formas geométricas. jugando con nuestra percepción del espacio y la realidad. Artistas como Yayoi Kusama, con sus infinitos puntos y repeticiones, y Olafur Eliasson, con sus juegos de luz y estructuras geométricas, nos invitan a experimentar el arte de una forma totalmente nueva. Nos hacen cuestionar lo que vemos, lo que sentimos, lo